Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das en este día, Señor, de estar aquí en tu casa. Permítenos que la palabra, Señor, pueda llegar a nuestras vidas y que por sobre todo sea tu Espíritu Santo el que la aplica a nosotros, Padre, que podamos también tomar decisiones para que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios capítulo 1. Estábamos hace 15 días estudiando este pasaje y hablamos del tema de la santidad, que Dios nos llama a ser santos. O sea, ya somos santificados en Cristo, porque toda persona que viene al conocimiento de Jesús, toda persona que tiene un encuentro personal con Jesús, se convierte en un santo. Y yo sé que a veces este concepto de santo venimos de la religión tradicional en nuestros países y pensamos que santo es uno que está en una iglesia parado y que está con un tipo de vestimenta, pero realmente no. La Biblia nos habla de que un santo es una persona que ha tenido un encuentro personal con Jesús. Entonces, ese es lo que dice la palabra. Aquí en 1 Corintios capítulo 1, dice el apóstol Pablo en el versículo 1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, o sea, a los separados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces la palabra nos dice claramente que Dios nos ha llamado a ser santos, un llamado de parte de Dios para nuestra vida. Y usted va conmigo a 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Ahí la palabra nos enseña un aspecto importante, porque una de las cosas que llaman uno de los temas bíblicos en los cuales la gente tiene diferentes tipos de opiniones es el tema de la santidad. Por ejemplo, hay gente que piensa que la santidad se refleja en el tipo de ropa que te pones. Pero eso es un conflicto porque cada país tiene su forma de vestirse. Hay gente que piensa que el hombre, por ejemplo, la manera de vestirse correcta es como nos vestimos nosotros. Pero usted va a un país del Medio Oriente, los hombres usan una sotana, un tipo de túnica, entonces es diferente la forma de vestirse. Hay zonas en nuestros países donde la gente todavía usa taparrabo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de vestirse? Hay gente que se cubre la cabeza, el cabello. Hay mujeres que se cubren el rostro. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de vestirse? Es variada dependiendo del país. La música, hay gente que piensa que la santidad se refleja en el tipo de música que tú cantas. Pero habiendo estado en diferentes iglesias, uno se da cuenta que la música varía dependiendo del aspecto cultural. Yo les he contado que hace muchos años que estuve en el Cerro La Silla arriba, allá en Monterrey, predicando, y ahí, hermano, lo único que cantan son rancheras. La gente de esa zona, son zonas madereras, solamente baja al pueblo, no a la ciudad de Monterrey, no, al pueblo, 1 o 2 veces al año. O sea, comen todo sin sal. Y para ellos lo normal es el arroz, los frijoles, y cuando hay plata, el huevo. Y es así, esa es la manera de vestir, pero para ellos la música es la ranchera. Si usted le habla de otro tipo de música, no, para ellos ya eso es mundano. Para ellos tiene que ser ranchera, pero usted va a otros países como Perú, si usted va a República Dominicana, imagínense, con el merengue. Usted va a Colombia con la bachata y cada uno trata de defender su punto de vista, pero la Biblia dice que la santidad tiene que ver con un estilo de vida, y el estilo de vida que refleja la santidad es la obediencia. Es decir, que ser santo es ser obediente, y la obediencia es la santidad en práctica. Vea lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, versículo 16. Estamos haciendo un repaso de hace 15 días. Dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Es decir, Dios espera que la santidad, la obediencia se refleje en cada área de nuestra vida. Y escuchaba un predicador que lo explicaba de una manera clara y bien específica, que él decía que la palabra de Dios no cambia. No importa la época, no importa el tiempo, la palabra de Dios sigue siendo igual en cualquier lugar y en cualquier cultura. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tratamos de cambiar un poquito lo que la palabra dice y tratamos de adaptarle a nuestro contexto. Por ejemplo, si usted ve a alguien, un joven, por ejemplo, una pareja de jóvenes que tienen relaciones sexuales, muchos piensan, bueno, pero es que es la época ahora, es normal, es el tiempo, los jóvenes. Bueno,
La Biblia dice que relaciones sexuales entre dos personas que no están casadas es fornicación. Y eso no cambia, no importa la época. Que nosotros cambiamos nuestra manera de pensar dependiendo de la cultura y dependiendo del nivel social, bueno, pero eso no afecta a lo que la palabra dice. Entonces, para Dios, cuando dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, significa que donde usted ya lo movamos, Dios espera que demostremos obediencia a Dios. Si estoy en el trabajo, debo ser obediente a Dios. En el matrimonio, debo ser obediente a Dios. En las relaciones sentimentales, tengo que ser obediente a Dios. Entonces, todo lo que hacemos, no importa lo que hagamos, tiene que ser en obediencia a Dios, porque eso es lo que realmente significa ser santo. Yo he conocido personas que tienen tatuajes, que tienen aretes, pero cuando usted habla con ellos, usted siente en ellos una relación profunda con Dios. Y he visto otros con trajes muy elegantes, que cuando tú los hablas con ellos, tú sientes la superficialidad de que no conocen a Dios. Entonces a veces tenemos ese tipo de prejuicio que pensamos porque una persona se viste bien, esa es santa. No, hermano. Usted piensa que porque una mujer ande con la falda hasta el tobillo es santa. Dios conoce realmente lo que hacemos cuando nadie nos ve. Pero la Biblia dice que Dios quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Para el cristiano no existe la vida secular. En el trabajo, su trabajo no es un trabajo secular, es el trabajo que Dios le ha puesto para que usted realice. Si usted es una persona que, por ejemplo, trabaja como maestra en una escuela, bueno, usted es un maestro que está en ese lugar representando a Dios. La otra vez nos contaba la hermana Florence. La hermana Florence está ahorita conectada por Zoom y ella nos contaba de cuando ella es maestra en una secundaria y que en su escuela saben que ella es cristiana. Y ustedes saben que es prohibido expresar tu fe en esos lugares. Pero ella como maestra siempre tiene la costumbre de orar antes de empezar la clase. Y sus alumnos, cuando ya la conocen, saben que Madame Florence entra a su clase y ora. Ellos ya saben que tienen que callarse porque ella va a orar para empezar la clase. O sea, en ese trabajo, la gente no la ve como una maestra común. La ve como una maestra que está representando a Dios en ese lugar. Y hay gente que ha sido impactada por eso. Cuando vamos a los lugares de trabajo donde usted se mueva, la gente tiene que saber que nosotros somos hijos de Dios, que somos representantes de Cristo en ese lugar. ¿Dónde nos movamos, hermano? ¿Dónde nos movamos? La gente tiene que saber que hemos tenido encuentro personal con Jesús. Por eso la palabra dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ahora, otra vez, la gente ha llevado el concepto de la santidad a extremos. Porque fíjese, es interesante. Hay gente que dice que una mujer que usa pantalones no es santa. Yo he buscado el versículo y no lo he encontrado. No he encontrado un versículo que diga la mujer que se ponga pantalones no es santa. No hay ningún versículo. Tampoco hay un versículo que dice la mujer que se pone vestido es santa. Entonces son conceptos que nosotros hemos creado para tratar de meter a la gente en nuestra manera de pensar. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios porque fíjese, todo lo que la santidad tiene que ver con la conducta nuestra. Y quiero que vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 2. Porque en la santidad hay una lucha en lo que usted quiere o lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Hay una lucha en lo que nosotros queremos y lo que Dios realmente quiere para nuestra vida. Y aquí en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, el apóstol nos invita a que entendamos que la santidad también se refleja en el amor que tenemos hacia Dios. Y el amor hacia Dios tiene que ver con la obediencia. No podemos decir que amamos a Dios y no ser obedientes. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, hermano, la Biblia es clara. Dios quiere que como cristianos seamos definidos en nuestra manera de vivir. Que cuando nos movemos en un lugar, la gente sepa que nuestra conducta está reflejando que tenemos un encuentro personal con Jesús. Ahora, Dios sabe que es difícil.
Porque sabe que yo siempre he tenido conflicto con eso, de que a veces los predicadores nos paramos aquí al frente y no nos incluimos en lo que estamos diciendo. Yo escucho predicadores que dicen, la Biblia dice que ustedes tienen que vivir en santidad. Pero el predicador no se incluye. Porque a veces la misma iglesia ha llegado a pensar que el pastor es casi un ángel caminando en la tierra. Casi lo idolatran al hombre. Oye, todos tenemos, como dicen por ahí, colas que nos pisen. Todos tenemos luchas. Simplemente que, por ejemplo, si yo pregunto en este lado, ¿qué tipo de pecado es con el que usted lucha? Va a mencionar pecados que si yo pregunto al otro lado van a decir, ay, para nosotros es fácil. Hay personas para quienes el cigarro es un conflicto, hermano, es una lucha. Y el que nunca ha fumado dice, mira ese pecador como que está fumando, no tiene fe, no tiene santidad. Sí, pero a lo mejor con lo que tú luchas es diferente a lo que el otro está luchando. Entonces, cada uno tiene su conflicto y es difícil. Y mire, la palabra nos dice que el Señor entiende, Él sabe lo que difícil que es luchar con el pecado. Con ese conflicto de saber de vivir en santidad es difícil, hermano. Es fácil no decir malas palabras en la iglesia, ¿sí o no? O sea, usted en la iglesia no dice malas palabras, ¿no? Pero ¿verdad que afuera se le salen a uno? Aquí en la iglesia a veces se nos sale la envidia. A veces se nos salen ciertas cosas, pero allá afuera es más normal. Entonces Dios sabe que es difícil vivir en santidad cada día. Y en Mateo capítulo 4, a mí me fascina porque el Señor Jesús nos muestra en ese pasaje que la lucha que tenemos contra el diablo, contra la carne y contra el mundo es real, hermano. Es real. Yo no sé a usted le ha pasado que, mire, yo tengo que estar constantemente chequeando el Facebook de la iglesia, porque a veces llegan mensajes que uno dice, oye, pero ¿quién metió esto acá? La otra vez alguien hizo como un video y bueno, como vi que la persona que lo había subido, me imagino que a lo mejor inocentemente, era un video de una muchacha que están cocinando. Pero la idea del video es que cuando tú vas viendo a la muchacha cocinando, ella está en el campo cocinando y está con un mini vestido. Y tú dices, pues, ¿qué mujer se le ocurre estar en el campo, en medio del monte, cocinando en un mini vestido? O sea, eso es ilógico. Simplemente que el video, la idea es que tú veas la receta, pero mientras estás echando la receta, tienes que ver a la muchacha. Y la muchacha literalmente te enseña la ropa interior. Yo digo, ¿quién subió este video? Entonces hay que estar borrando todo eso porque se te mete. Se te mete. Un pastor me contaba que una vez entró a un lugar cristiano, que él había entrado muchas veces, pero parece que el sitio fue abandonado y lo tomó un lugar pornográfico. Y cuando él entró al sitio, porque todavía estaba la carátula y todo, la presentación de que era un lugar cristiano, cuando él entra, le aparece una muchacha masturbándose. Y él se asusta y la esposa no le creía que no era él que había hecho eso. Entonces, la lucha con la cuestión pecaminosa, yo sé, hermano, que es diferente la lucha con el pecado con las mujeres que con los hombres. Porque para los hombres el pecado entra por los ojos. Somos curiosos los hombres. Y las mujeres es otro tipo de cosas, pero todos luchamos con el pecado. Y aquí en Mateo capítulo 4, versículo 1, dice la palabra que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y ahí empieza la primera tentación. La primera tentación con la que Jesús se enfrenta es la tentación de las necesidades. ¿Sabe cuántas veces usted y yo pecamos? Porque hay una necesidad en nuestra vida. Hay una necesidad que tenemos y a veces estamos dispuestos a llegar a romper los límites para suplir esa necesidad. Y esa es la palabra aquí, que entonces vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué estaba haciendo Satanás aquí con Jesús? Estaba diciéndole, mira, tus necesidades personales, físicas, son legítimas. O sea, súperlas. Lo importante es que lo suplas. Si tú eres hijo de Dios, pues hazlo, puedes hacerlo. Nada más di la palabra y esa piedra se convertirá en pan. Entonces, lo primero que hace Satanás es enfocarle a Jesús que las necesidades físicas que tenemos son normales. Hay personas que a veces caen en el problema de decir, bueno,
el tener un deseo sexual es normal. Entonces, bueno, si lo hago por ahí no importa, pues es normal, somos humanos. Entonces, Satanás nos engaña buscando la legitimidad de algo para que lo hagamos y tratamos de justificar eso diciendo, pues todos lo sentimos, todos lo queremos. La gente que nos gusta comer, hermano. O sea, hay gente que sabe que no debe comer ciertas cosas, pero dice, bueno, una vez al año no hace daño. Y como es una necesidad. A mí me gusta el dulce, hermano. Me fascina el dulce. A mí en la casa me molestan porque mi esposa me dice, ¿quieres más? Le digo, no, ya es suficiente. Pero ella me molesta porque dice, ¿y no le gustaría un café con un pan dulce, con una concha? Yo le digo, bueno, eso sí. Me dice, pero no que está lleno, pues. Ya es la tentación, hermano, es rico eso. Yo llego aquí, lo sabe que los viernes nosotros terminamos muy tarde acá, terminamos tipo 12 de la noche. Yo a esa hora tengo que llegar a tomarme mi café y mi pan dulce, porque si no, no duermo. Es maña, hermanos. Es maña. Yo sé que está mal, porque ya cuando le da uno, pues tiene que cuidarse. Entonces Satanás trata de decirle a Jesús que mira, tu necesidad física es legal, súperla, no tiene nada de malo. Pero al mismo tiempo Satanás trata de hacerle dudar a Jesús de quién es él. Porque le dice, si tú eres hijo de Dios, y muchas veces Satanás hace lo mismo con nosotros. Dice, bueno, si tú eres hijo de Dios, oye, no importa lo que hagas. O sea, ya tienes una relación con Cristo. De todas maneras, Él te va a perdonar lo que hagas. Hazlo. Y a veces caemos en la trampa de justificar nuestro pecado pensando que es normal. Hermano, en que sea normal para el mundo no significa que sea normal según la palabra de Dios. Tener mucho cuidado con eso. Y vean lo que sigue diciendo la palabra. Versículo 3. Vino el tentador, bueno, versículo 5, perdón. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, siempre la misma pregunta, siempre la misma frase, tratando de poner en duda quiénes somos en Cristo. Échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y esa tentación tiene que ver con el hecho de la extra confianza. A veces pensamos que yo puedo hacer algo y que de alguna manera Dios milagrosamente me va a salvar de la situación. ¿Sabe cuánta gente piensa de que como Dios es misericordioso y es un Dios bondadoso, se va a hacer de la vista gorda cuando yo haga mi pecado? Pero hermano, Dios es un Dios que perdona, pero no te quita las consecuencias de nuestras acciones. No las quita, hermano. Yo siempre pongo el ejemplo, porque lo he visto varias veces en nuestro caminar cristiano, de gente que en un momento tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio y agarra una enfermedad venérea. Y lastimosamente hay enfermedades venéreas que no afectan a los hombres, pero sí a las mujeres. Y aunque ese hombre o esa mujer después llore pidiéndole perdón a Dios, y Dios le perdone, hermano, pero no va a eliminar la enfermedad. Y a veces es difícil cuando uno le pregunta, bueno, pastor, pero si Dios me perdonó, ¿por qué no me sana? Bueno, ese es tema entre tú y Dios. Hemos sabido casos de mujeres que han venido con nosotros diciendo, mire, el doctor me dijo que tengo tal enfermedad. Le digo, bueno, pero ¿por qué la enfermedad? Bueno, es que el doctor dice que la única manera de contagiarme de esa enfermedad es a través de la relación sexual. Pero yo solo tengo relaciones con mi esposo. ¿De cuál es lo lógico? Que el esposo estuvo con alguien más y la contagió a ella, pero él es simplemente un portador de la enfermedad. Entonces el pecado está ahí, hermano. Y usted y yo podemos justificarlo y hacer lo que querramos, pero Satanás nos trata de convencer de que esa extra confianza en Dios. Y a veces pensamos que Dios tiene que hacer lo que nosotros le pedimos y caemos en la trampa que nos dice el mundo de que nosotros somos el centro de todo. Y que entonces todo tiene que girar alrededor de nosotros. Cuando nosotros decimos, quiero tal cosa, Dios tiene que correr a decirme, mi muchachito, ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría? Porque a veces los padres cometemos ese error con los hijos. Cuando los hijos quieren algo, corremos y se los damos y les enseñamos que todo es fácil. Cuando nuestros hijos salen de casa, allá se dan cuenta que nada es fácil.
Que cuando van al supermercado no le regalan la comida, hay que pagarla. Que cuando van a la fábrica o a la empresa o a cualquier compañía a trabajar, no importa el tipo de carrera que tengan, hay alguien que los va a mandar y que les va a ordenar lo que tienen que hacer. En casa no quieren obedecer a los papás, pero en el trabajo les dan órdenes. Y aunque no les gusten, tienen que hacerlas. Entonces a veces caemos en ese problema de la extra confianza, en pensar que, no, yo puedo, yo necesito algo y Dios tiene que dármelo. No, hermano, eso no funciona así. La santidad tiene que ver otra vez con la obediencia a Dios. Lo que Dios me dice, eso es. En el versículo 8, otra vez llevó el diablo a un monte, lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Aquí Satanás tienta a Jesús con la cuestión del poder y con lo material, hermano. Miren, lo material es bueno, hermano, no es malo. Yo, por ejemplo, mi anhelo es que cada uno de los hermanos llegue a tener su casa, tenga su buen carro, tenga su buen trabajo, no tenga necesidades ni materiales ni financieras. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes. El problema es cuando eso se convierte en el centro de todo. Estoy dispuesto a invertir lo que sea con tal de tener. He conocido familias donde el hombre cuando llega al tiempo de jubilación se queda solo, porque trabajó tanto y tanto que nunca estuvo con esa mujer con la que se casó, y cuando ya llegó la vejez, cuando llega ya la jubilación, hermano, no se conocen. ¿Sabe que ahora en la pandemia eso fue una de las crisis que se dio? Que muchas parejas se divorciaron porque estaban obligadas a pasar tiempo juntos. O sea, les pasó lo que nos pasaba a nosotros antes. ¿Se acuerdan cuando éramos novios? Cuando uno de novio es chévere, hermano, porque uno no se ve. Y cuando uno se pelea, cada uno se va a su casa. Pero cuando uno está casado, ¿cómo se va a la casa a otra casa? No puede, hermano. Y si no hay otro cuarto en la casa, tiene que dormir en la misma cama. A menos que duerme en la sala. Pero es un problema. Entonces la gente empezó a darse cuenta que no se conocía, que estaban viviendo una relación falsa. Y el porcentaje de divorcio ha sido muy, muy alto. Entonces a veces pensamos que esa cuestión de trabajar extra le va a traer felicidad a nuestra familia. No, hermano. Pregúntale a las esposas qué es lo que más quieren de sus esposos. Y le van a decir tiempo, atención, que me escuche. Eso es lo que quieren, hermano. Usted le puede traer un anillo de diamante y se va a alegrar en un momento, pero ya lo que quieren es que usted les demuestre con los hechos que las ama. Cuando se aparece un día cualquiera con una flor, cuando le llama por teléfono y dice, mi amor, hoy no cocines, te voy a llevar a comer afuera. Y cuando usted llegue ya está vestida con las mejores ropas y usted le dice, vamos a ir a comer al mejor restaurante, el que tú quieras. Esa mujer se siente elevada porque usted le está dando algo que ella necesita, tiempo. Atención, yo le decía la otra vez que nosotros con mi esposa hemos aprendido en estos últimos años a dejar a un lado a la iglesia. Déjenme explicarle a qué me refiero con esto. Casi siempre que nos sentamos empezamos a hablar de, oye, el problema con este hermano, vamos a hablar por eso, para que el Señor solucione esta situación. Pero de pronto nos dimos cuenta, oye, estamos hablando en este tiempo que nos toca a nosotros, estamos hablando de la iglesia. Entonces decidimos que cuando nos reunimos, nosotros dos, para pasar tiempo, hablamos de nuestras cosas. De cómo ella se siente como mujer, no como esposa de pastor, no, cómo se siente ella como mujer. Las crisis que ella está pasando. Pues cada matrimonio es diferente. Nosotros estamos en una etapa de la vida donde nuestros hijos ya están grandes. Estamos en una etapa de la vida donde pero ya las mujeres entran a la menopausia, hermano. Y es otro cambio totalmente diferente. Los cambios de humor son impresionantes. Y es difícil tratar de entenderlos porque en la mañana amanecen felices. Te abrazan, te apapachan, en la tarde no quieren ni que las toques. Pero ese es el estar con la persona, el amarla, estar ahí para apoyarla. Entonces tenemos que entender que
cuando dedicamos tiempo a las cosas materiales que no son malas, podemos perder de vista lo que realmente es eterno y que es duradero. Entonces, cuando a Satanás tienta, Jesús le ofrece todo. Le ofrece las cosas fáciles. Otra vez le digo, no es malo tener su casa, su buen carro, su buen trabajo, pero si eso le va a quitar lo que es más importante en su vida, al final de cuentas las consecuencias van a ser desastrosas. Y una de las cosas impresionantes que la Biblia nos enseña es que, mira, hermano, Dios quiere y puede ayudarnos. En esa lucha que tenemos diariamente con la santidad, con el pecado, Dios quiere ayudarnos. Porque Jesús pasó por eso, Él sabe lo que es difícil, hermano. Él sabe lo difícil que es decir que no al pecado. Él sabe lo difícil que es decirle que no a aquellas cosas que nos gustan. Dios sabe que es difícil. Y a veces, aparte de lo difícil que es, luchamos con la carga de culpabilidad que nos ponen a veces de los púlpitos. Porque nos hacen sentir que somos, que no merecemos tener una relación con Dios, hermano. Nadie se lo merece. Pero Dios es un Dios de gracia. Entonces la Biblia quiere que entendamos que Dios quiere y puede ayudarnos en ese día a día. Vea por favor conmigo lo que dice Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Vean lo que dice este pasaje. Es impresionante. Pero cuando usted y yo sentimos que ya no podemos, porque hermanos, todos tenemos una lucha que a lo mejor otros no entienden. Hay problemas que, o sea, yo he conocido personas que luchan con cosas que antes yo decía, oye, pero eso es tan sencillo. He visto gente metidas en crisis de depresión que cuando me cuentan la razón de la depresión, yo digo, bueno, es tan sencillo. Pero es que es sencillo para mí porque yo no estoy en el asunto. Pero para esa persona el mundo se le está acabando. He conocido personas que a veces el problema de la depresión son los papás. Pero para ellos los papás son sus héroes. Pero algo hicieron los papás que les afectó su vida para siempre. Pero para mí es algo tan sencillo. Hay mujeres, por ejemplo, que es incomprensible lo que pasa, porque hay mujeres, por ejemplo, que hemos conocido, que el esposo es grosero, las maltrata física o verbalmente, emocionalmente, las manipula. Y cuando uno le dice, oye, pero pues tú estás viendo lo que está pasando, tienes que tomar una decisión. Y es incomprensible que esa mujer diga, no, pero en un momento va a cambiar. Oye, tienen 30 años de casados y todavía está convencida de que el hombre va a cambiar. Es incomprensible. Entonces, cuando estamos en esas crisis, Dios quiere que entendamos que Él quiere y puede ayudarnos. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 16. Hebreos capítulo 2, versículo 16. Porque ciertamente, dice, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, nosotros, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto al mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermano, cuando Dios ve nuestra tentación y nuestras luchas, a Dios no le sorprende. A Dios no le sorprende. A gente que cuando viene a contarnos ciertas cosas privadas, uno percibe el temor, la inquietud, a veces hasta la vergüenza de contar estas cosas, pero en el camino nosotros hemos aprendido a no sorprendernos de nada, hermano, porque Dios no se sorprende de nada. Cuando le venimos con nuestras cargas a Dios, Dios sabe lo que estamos pasando. A veces no es fácil contarlo porque hay gente que no entiende, hermano. Hay gente cuando tú le cuentas tus crisis, lo que te va a hacer es sentir más culpable todavía. Hay gente que te va a decir, es que no tienes fe. No se trata de fe, hermano. No es que no tienes compromiso. No es que no le crees a Dios. No es que no conoces la Biblia. No es que no estás sirviendo. No es que no estás haciendo esto o lo otro. Entonces nos tratamos de, aparte de la lucha que tenemos diaria, tenemos que luchar con la culpabilidad que a veces los predicadores nos imponen. Porque pensamos que todos los demás son perfectos y no están luchando con nada, solamente nosotros. Pero hermano, todos luchamos con algo, todos. Entonces Dios quiere que entendamos que Él está ahí, que Él entiende cómo nos sentimos. Él sabe, hermano. Nosotros vemos las caras aquí de todos los que estamos acá
Y a veces cuando nos vemos riendo, decimos, wow, qué feliz es esa persona. Yo he conocido personas que así cuando están los demás, esa persona llega a ese lugar. Yo hemos conocido antes, pues antes en otras iglesias, personas que llegaban al lugar donde estábamos y uno sabía que esa persona había llegado por su carisma, por su carácter. Pero en la soledad, esa persona se sentía vacía, se sentía adolorida. Cuando hablaban con nosotros, escuchábamos las palabras y percibíamos el dolor que hay en esa persona, la soledad. Mire, para una persona que es extrovertida, la soledad lo mata. Lo mata. Entonces Dios quiere que entendamos que Él, por práctica, no por práctica, por experiencia, sabe lo que usted y yo sentimos. Y Él no nos juzga cuando nos acercamos a Él. También nos quiere que entendamos que Él tiene compasión de nosotros, hermano. Porque Dios nunca te va a decir, te lo dije. Te dije que te iba a ir mal. A mí yo le digo, en mi corazón a veces me da ganas de decir a la gente así. Cuando me dice, pastor, mire, el hombre con el que me casé, para el final no salió como yo pensaba. A mí me gustaría en mi corazón decirle, te lo dije. Pero Dios no es así. Vea lo que dice aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando vengo delante de Dios, hermano, Dios nunca me va a decir, oye, ya es la tercera vez que vienes con lo mismo. Uno del ser humano se desespera, hermano, cuando la gente insiste con lo mismo y lo mismo. Pero Dios no. Dios cuando venimos, dice la palabra que Él siempre está a la puerta y llama. Si yo quiero dejarlo entrar, Él va a entrar, hermano. Yo tengo que entender que Dios tiene compasión de nosotros. Y además Él nos invita a buscarle. Invita a que cuando estamos en crisis, antes de buscar a cualquier otra persona, busquemos al Señor. Cuando alguien nos llama con una crisis, siempre decimos lo mismo. Hermano, usted ya oró al Señor. Pero que Dios habla todavía en este tiempo y nos habla de una manera personal. Vaya la palabra para que Dios le hable. Vea lo que dice ahí, Apocalipsis 3:20. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mateo 11:28. Mateo 11:28. Ven a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A mí me impresiona cómo somos los seres humanos, porque los cristianos a veces cuando estamos en crisis, cuando estamos en problemas, la tendencia más natural en el cristiano es alejarse de Dios. Ya no ir a la iglesia. Y casi es como decirle, Dios, si esto no se arregla es por tu culpa. Cuando Dios dice, en ese momento en el que ya no puedes, acércate al Señor. O sea, ve con Él. Y hay gente que otra vez que ve esto como una falta de fe, pero hay una experiencia en la Biblia de un profeta. Era un hombre que amaba a Dios, un hombre que vio cómo Dios realmente respalda la palabra de él como profeta. Y la Biblia hasta lo pone como ejemplo, el profeta Elías. Dice la palabra que Elías estaba en la lucha con los sacerdotes de Baal y que él tenía tanta convicción del poder de Dios que entonces él le dice a los de Baal, bueno, hagan sacrificios llenos y oren a su Dios para que a ver si les escucha. Y ellos pasaron gritando y gritando, pero Elías tenía tanta convicción que cuando le hacen el sacrificio o preparan el sacrificio para él presentarlo a Jehová, dice, échenle agua. Como que era algo imposible que el animal pues se encendiera con agua. Y todavía decía, échenle más y más hasta que rebalsó. Y cuando él ora a Dios, desciende fuego del cielo y quema el sacrificio y se dan cuenta que Jehová es el único Dios. Y cuando uno ve a este hombre dice, wow, este hombre es impresionante la fe que tenía. Pero de pronto recibe un mensaje de texto que le dicen, Jezabel dice que te va a matar.
Y cuando él abre su WhatsApp, él se da cuenta de que ese mensaje de texto es una amenaza de muerte. Hermano, en ese tiempo no había WhatsApp, por si acaso. Y ese hombre que tiene tanta fe en Dios sale corriendo. A mí lo que me impresiona es cuando Elías va huyendo, a pesar de haberse, mire, se enfrentó a 400 hombres y salió corriendo de una mujer. Dios nos guarde. Y cuando él va corriendo, dice la palabra que el Señor lo está vigilando, Dios lo está viendo. Y Elías, ese hombre de fe, ese hombre que amaba a Dios, ese hombre que había visto el poder de Dios manifestado en su vida, en un momento se sienta y dice: Señor, ya quítame la vida. Estaba deprimido. Estaba en depresión, deseando morirse. Hay gente que piensa, que tiene ese pensamiento de cuando una persona está en depresión, es que no es salvo. Hermanos, grandes hombres de Dios se han deprimido. Y Elías, cuando está ahí, dice, a mí me impresiona porque Dios no le reclama a Elías, sino que le manda comida y lo pone a dormir. Cuando una persona está en depresión, hay dos cosas que hace: no puede dormir y deja de comer. Dios lo que hace es darle comida y ponerlo a dormir. Y luego lo deja que vaya. Y cuando llega al monte de Jehová, dice que ahí está Elías y cae dormido en una cueva. Y en la cueva tiene un sueño, que de pronto en el sueño ve que viene un viento fuerte, un terremoto y luego una brisa como cuando uno está en la playa. Y en ese momento se despierta Elías y se da cuenta que ahora es real. Y de pronto cuando escucha el viento fuerte, dice la Biblia, y Jehová no estaba en el viento fuerte. Y cuando escucha el terremoto que se da, dice la Biblia, que Jehová no estaba en el terremoto. Pero cuando Elías escucha el viento suave, la brisa, Elías cae y dice: Señor Jehová. Se da cuenta que en esa brisa suave viene Dios. Y la pregunta que Dios le hace a Elías: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Y Elías le dice que sentía un vivo celo por Jehová y vine acá huyendo porque me están matando a todos los siervos de Dios. Mentira. A veces pensamos, hermano, que Dios no conoce lo más profundo de nuestro corazón y queremos mentirle. ¿Usted cree que yo no he ido a Dios diciéndole: Señor, estoy frustrado porque veo en la vida de tal persona, Señor, hemos dado la consejería y no vemos cambio? Y a veces Dios tiene, no literalmente, no, pero figuradamente, que sacar la mano al cielo, darnos un coscorrón y decir: oye, el cambio lo hago yo cuando yo quiero y yo sé el tiempo para cada cosa. Y Elías entonces empieza a mentirle a Dios. Y usted ve a un Dios paciente, un Dios amoroso, un Dios que en lugar de sacarlo, le dice: bájate del monte y ve a ungir a fulano de tal como tu sucesor. Y usted ve que Elías, en la transfiguración de Jesús, allá aparece. Ese es Dios, hermano. Y cuando yo pienso que estoy en el fondo, Dios me levanta y me pone en un lugar alto. Cuando yo pienso que ya no hay manera de dar solución, Dios me levanta y Dios me pone en unas situaciones diferentes. Y mire, cuando yo llego a Dios con esos pecados, con esas cosas que he hecho, en la lucha con mantener la santidad, Dios no dice: no, espérate, ya conoces la Biblia, no vengas a pedirle perdón ni nada de eso. No, hermano, la Biblia dice: cuando yo me acerco a Dios para pedirle perdón por mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. No importa el pecado que sea, hermano. Otra vez, el perdón de Dios no quita las consecuencias de nuestros pecados. Dice 1 Juan 2:1. Hijitos míos, 1 Juan 2:1. Estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Dios está ahí dispuesto para perdonarnos. Puede ser que hoy usted haya venido con esa carga, con esa situación, diciendo: oye, escuchando la voz del diablo diciéndote: oye, pero si tú dices que eres cristiano, ¿por qué haces esto? Eres una vergüenza para el evangelio.
Es una vergüenza para Dios. Eso es lo que la Biblia dice, que Satanás nos acusa delante de Dios. Él sabe lo que hacemos. Y a mí me impresiona ese pasaje de Zacarías 3, donde Dios le cae a la boca a Satanás y le dice: ¿acaso no este es un tizón? Hablando del sumo sacerdote Josué. Es un tizón sacado del fuego. Le dice: quítenle la ropa y pónganle la ropa nueva. Hermano, en Cristo nosotros hemos sido lavados con su sangre. Y ahora Satanás, no importa cuánto nos acuse, Dios nos ve redimidos, nos ve santificados a través de la obra de Jesús. Ahora, uno de los problemas que se da es cuando nosotros reconocemos que pecamos en el día a día, pero a veces tratamos de justificarlo. A veces tratamos de decir: bueno, pero todos lo hacen. Sí, hermano, pero Dios no me va a pedir cuenta a mí del pecado de todos, me va a pedir cuenta de mi pecado. A veces pensamos que, bueno, es algo normal en la vida. Sí, es cierto, hermano, pero eso no es una excusa para pecar. A veces tratamos de minimizarlo. Tratamos de hacerlo chiquito. Oiga, pero si lo que yo hice no es tan grave como lo que el otro hace. Yo nunca he matado a nadie. Yo nunca he robado nada. Yo nunca he hecho mentiras que destrocen vidas. Sí, hermano, pero pecado es pecado. Tratamos de minimizarlo. Lo que la Biblia dice que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado. Decirle: Señor, sí, yo pequé, yo hice tal cosa. Cuando tú estás comenzando el pecado y te da vergüenza, esa es confesión. Pero estás confesando tu pecado y estás pensando: ¿a qué horas empieza el partido? ¿O a qué horas va a pensar tal cosa? ¿Qué voy a hacer más tarde? Eso no es confesión, hermano. Confesión, tengo que estar consciente de lo que hice, es algo denigrante delante de Dios. Pero también tengo, hermano, que reconocer que debo de esforzarme por no hacerlo más. Porque a veces cometemos el error de decirle: Señor, te pido perdón por este pecado, pero estoy pensando cuándo lo voy a hacer otra vez. Ahí le dice que tenemos que esforzarnos cada día para vivir en santidad para el Señor. Recuérdese, 1 Juan, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir cada día, hermanos. Puede ser que hoy usted, como yo, estemos luchando con cosas con las que no podemos. Y a lo mejor hemos decidido alejarnos de las cosas de Dios porque decimos: no, eso es imposible. Bueno, el evangelio es depender de Dios todo el tiempo. El evangelio es aprender que aquello que yo no puedo hacer, Dios lo puede. El evangelio es entender que Dios me hace responsable de lo que hago en mi vida, pero que su gracia nunca se aleja de mí. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor, porque tú nos llamas cada día a vivir en santidad. Cada día, Señor. No es fácil, Señor, porque cada uno de los que estamos en este lugar y los que están conectados tanto en Facebook como en Zoom y en YouTube, Señor. Cada uno, Señor, luchamos con diferentes cosas. Y lo que para uno es fácil, para otro es difícil, Señor. Pero Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos enseñas en tu palabra que, Señor, el primer paso para vivir en santidad es reconocer mi pecado, Señor. Reconocer dónde estoy fallando delante de ti. Reconocer, Señor, realmente que yo no puedo por mí mismo, que necesito depender de tu Espíritu Santo a cada paso. Que, Padre, la norma de conducta para cada uno de nosotros es lo que la palabra dice, no lo que la cultura o lo que los demás dicen, Señor. Y, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque hoy en este día, Padre, tú estás dando a cada uno de nosotros la oportunidad de retomar, Señor, la relación contigo. Que aquellas cosas en las cuales, Señor, hemos fallado, aquellas cosas en las cuales, Señor, el diablo nos ha convencido de que no podemos dejarlas. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, queremos reconocer nuestro pecado delante de ti, Señor, y tomar la decisión en el nombre de Jesús de aceptar el perdón tuyo, Señor, y vivir cada día para glorificar tu nombre. Queremos, Señor, que tú gobiernes nuestra vida. Queremos que seas tú el único Señor.
Queremos, Señor, que seas tú el único que tome control, Señor. Y Espíritu Santo, tú ya conoces la vida de cada uno de los que estamos acá. Señor, toca cada vida, Señor. Que aquel que a lo mejor está luchando con la culpabilidad por el pecado, que hoy, Señor, nos podamos aferrar y creer que tú perdonas cuando lo confesamos, Señor, delante de ti. Que aquel que a lo mejor, Señor, ha sido convencido de que lo más importante es tener las cosas materiales, que lo más importante es suplir nuestras necesidades físicas, que lo más importante, Señor, es buscar el bienestar nuestro sin importar lo que pasa en la vida de otros, Señor. Te queremos pedir perdón en este día, Señor. Y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y los que están conectados, cada vida es importante, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Renuévame. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame. Dile al Señor, Señor, perdóname. Señor Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pon en mí tu corazón. Gracias, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, Gracias, Señor, necesita ser cambiado, Señor. porque todo lo que hay Dentro de mi corazón necesita más de ti. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanece